Somos Resistencia Viajera, un grupo de mujeres y disidencias viviendo un movimiento que se reúne para ponerle conciencia política y social a esto de vivir viajando. Porque no somos turistas y no somos indiferentes a lo que ocurra a nuestro alrededor, es que nace este espacio donde nos juntamos para debatir, charlar y plantear las situaciones que más nos atraviesan, aquellas de las que no se habla en redes sociales, para darle una mirada profunda desde la perspectiva viajera y para construir trinchera. Queremos invitarte a que formes parte de la resistencia. Ser las voces que se alzan caminando y desandando. Caminando. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Refugiarse en cada encuentro con el corazón abierto. Episodio 7. Maternar viajando. Josephine Perry, exploradora y escritora estadounidense, fue la primera mujer de origen occidental que se aventuró por las latitudes del Ártico y que colaboró con las investigaciones que determinarían que Groenlandia era una isla. En 1888, Josephine se casó con el explorador Robert Peary, a quien se unió en sus expediciones al norte, a pesar de las críticas de la puritana sociedad de la época, como las de algunos compañeros de Robert que no veían con buenos ojos que una mujer viajara hacia aquellos lugares inhóspitos. Así, compartiría durante 13 meses una cabaña con su marido y 5 hombres más, tiempo en el que documentó su primer diario de viaje. En 1893, en una segunda travesía, volvió a embarcarse, en esta ocasión embarazada de 8 meses. En una cabaña a 30 grados bajo cero, dio a luz a su hija Mary. Era la primera bebé occidental que nacía entre los inuits. Josephine se encargaría entonces de criar a su hija entre los pobladores locales, al tiempo que colaboraba como investigadora en la travesía que capitaneaba el señor Perry. En 1955, 35 años después de la muerte de su esposo, la National Geographic Society le otorgaba a Josephine la medalla al logro por su implicación incondicional al mundo de las expediciones árticas. En este episodio nos inspiramos en Josephine, la mujer que dio a luz en el Polo Norte a fines del siglo XIX y que supo ser madre, esposa y expedicionaria todo a la vez. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Resistencia Viajera. Llegamos al episodio número 7, un episodio que me parece que a todos nos va a llegar al corazón o nos va a interpelar bastante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la maternidad en viaje. Creo que en lo personal la maternidad es una categoría, un concepto que se construye subjetivamente y que da mucho para hablar, y imagínense si a esto le sumamos que la hacemos o la llevamos o la construimos viajando de manera nómade. No estoy sola, me acompañan en esta oportunidad Pau y Lucy, mamás en esta oportunidad que van a hablar y van a compartir su experiencia. Y detrás de todo este episodio se encuentra Car, que nos está acompañando también. Le mandamos un beso a Flor, que también nos acompaña. Y bueno, chicas, si quieren empecemos a compartir, a ver qué sienten, ¿no? En relación a la maternidad, a su experiencia, a lo que entienden ustedes, y después ir entrando un poquitito si algo de esa construcción de la maternidad cambió o no, o qué se modificó viajando. Les escucho. Bueno, muchísimas gracias por hacerme parte de este episodio sobre maternidad, un tema tan sentido en viaje, bueno, porque soy madre de Ligüe de 7 años y bueno, la verdad que la maternidad nos súper atraviesa. Y me gustaría como empezar a hablar sobre quizás el concepto de maternidad y cuestionar quizás un poco esa maternidad tradicional que quizás durante muchos años nos han impuesto, ¿no? Y empezar como a deconstruirla, de que en realidad somos mujeres y no por el solo hecho de ser mujeres tenemos la obligación de ser madres, ¿no? Como nos han impuesto.
sino que creo que el feminismo también nos vino a enseñar a que la maternidad también tiene que ser deseada, ¿no? Y cuestionar este tipo de maternidades impuestas. Y creo que a partir de ahí es donde nos empezamos también a cuestionar un montón de formas y de roles para con nosotras y para con nuestros hijos que estamos criando, ¿no? Que es un gran desafío. A mí particularmente, bueno, la maternidad me pegó muy fuerte cuando fui madre, porque yo perdí a mi mamá cuando era muy chiquita, tenía 4 años, y si bien crecí sin ella, crecí con una contención muy grande desde mi núcleo familiar, no solo de mi papá y de mis hermanas, pero yo siento que obviamente, bueno, me faltó esa madre, ¿no? Si bien a lo largo del camino he tenido muchas madres que me han acompañado y me han acobijado. Pero el verdadero desafío fue cuando me convertí, ¿no? en mamá. Y bueno, esta maternidad realmente consciente y elegida y poniéndole el cuerpo al 100% desde el día 1. En mi caso, nosotros recién salimos a viajar cuando Ligüe tenía 2 años y medio, era muy chiquitito. Salimos a viajar de mochila, con todos los miedos que teníamos, porque viajábamos desde antes con mi compañero, pero bueno, nunca lo habíamos hecho con Ligüe, ¿no? Con la enorme responsabilidad que ello conlleva. Pero bueno, fue la verdad una experiencia, la verdad que fue una experiencia muy linda, muy maravillosa. Fue una experiencia hacia las entrañas, porque era desafiarnos continuamente, era aprender, era viajar desde un lugar diferente, buscando siempre como la seguridad, no solo familiar, sino también para él, viajar a otros ritmos. Y la verdad que fue un desafío muy, muy grande. Después de ahí nosotros dejamos de viajar un tiempo y ahí, bueno, la verdad que fue un cambio bastante radical. Nos atravesó la pandemia, así que quedamos un tiempo parados en Mar del Plata, con lo que eso conlleva, ¿no? Parar un viaje, bueno, vuelta a las rutinas, ¿no? Si bien, bueno, ya lo vamos a hablar más adelante, el tema de la educación, pero fue un volver a ciertas rutinas, ¿no? Que hoy estamos nuevamente en viaje, hace 7 meses, y bueno, y todo eso fue también mutando. Hola, bueno, un gusto saludarlas y estar hoy de este lado, porque en general estoy del otro lado participando en los episodios y hoy me toca charlar, así que nada, disfrutando de este nuevo rol. Bueno, sí, la verdad que la maternidad en viaje, sin viaje, la maternidad es un montón, es muy difícil tal vez conceptualizarlo. A mí lo que me pasó es que todas las ideas que tenía previas al nacimiento de mi hijo se desarmaron, digamos. La maternidad lo que hizo fue como deconstruir un montón de preconceptos que tenía sobre lo que podía llegar a ser maternar. Nosotros hace 1 año y medio que viajamos y mi hijo hoy tiene 3 años y medio, él salió con 2 añitos a viajar, entonces me pasa un poco que diferenciar el antes y el después, digamos, de maternar quieta, por decirlo de alguna manera, y en movimiento, se me hace un poco difícil, porque la verdad es que en esos primeros años de vida los niños cambian tanto, pasan tantas cosas, que los desafíos son permanentes y lo que hoy sirve, al otro día ya no. Entonces, un poco como, creo que lo que más me enseña la vida en movimiento es que incluso cuando estás quieta en una casa fija, la vida o sea, la vida se mueve permanentemente y las cosas mutan todo el tiempo. Obviamente es un desafío enorme convivir 24/7 con mi compañero, con mi hijo, pero bueno, como la premisa con la que salimos con mi compañero cuando decidimos vivir así viajando fue no perder la observación de Atu, de nuestro hijo, como estar atentos a ver si él está contento, ¿no? Si él, como tratar de llevar un registro de qué le pasa a él
con el movimiento y hasta dónde se puede, hasta dónde no, cuánto tiempo nos quedamos en ciertos lugares. Nosotros, por ejemplo, le damos mucha bola a no hacer largos trayectos. Lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar, Google Maps, plaza con juegos, y el viaje tiene muy en cuenta las necesidades de este integrante pequeño que por ahí él no puede manifestarlas a viva voz, entonces eso es como un extra esfuerzo de los adultos responsables que estamos con él, de estar atentos a esas cosas. Bueno, me parece que quienes viajan con hijos, hijas, hijes, esos hijos, hijas, me parece que marcan el tiempo, el ritmo, ¿no? O sea, me parece que el viaje te puede marcar muchas cosas. Vos puedes elegir que te lo marque o no. A veces no elegís y hay cosas que te lo marca, o la camioneta o los lugares, ¿no? Pero bueno, quienes deciden viajar con hijos, me parece que bueno, gran parte de ese tiempo, de los lugares, un poco lo que contaba Pau, ¿no? Esto de llegar y lo primero que elegís, capaz yo que viajo sin hijos, no es una plaza con juegos o porque hay juegos, ¿sí? Capaz que elijo una plaza como para la interacción con la gente, pero no porque hay juegos. Bueno, nada, esto, ¿no? Como la organización en función a ese niño o niña que es pequeño y que ellos no están decidiendo esto, ¿no? Es como quienes deciden son los adultos y bueno, ellos se suman obviamente porque forman parte de la familia. Y entonces, bueno, la atención que hay que tener, ¿no? La atención lo digo en el sentido de esto, ¿no? De esa mirada amorosa donde cómo hago para diferenciar todo el tiempo entre mi deseo, mis ganas de viajar, de llevar a cabo este proyecto y ellos, ¿no? Lo digo, lo nombro en plural, ¿no? A los hijos de ustedes, que de alguna manera no eligen, ¿no? No es que dicen, ay, sí, mamá, yo quiero salir a viajar por el mundo o lo que sea, ¿no? Entonces digo, por ahí preguntarles un poco eso, ¿no? ¿Cómo, no sé si se lo cuestionan o no se lo cuestionan, si las interpela o no las interpela esta idea de decidir algo que bueno, que los incluye y que al mismo tiempo... Bueno, nada, no queda más que esto, ¿no? Que la observación amorosa para ver si ellos se sienten cómodos, por lo menos, con esa decisión, ¿no? Sí, me venía todo el tiempo la idea de que estamos atentos a esto porque estamos eligiendo una forma que es un poco disruptiva de la norma. Pero pensaba, esta mirada atenta y la escucha también... está presente en una vía fija, o por lo menos sería saludable que lo esté. En definitiva, para mi hijo el movimiento es natural, o es la norma, digamos, o es la vida de él. Entonces, creo que es más una cuestión de los adultos y que tal vez, y lo digo tal vez, porque no creo que sea excluyente, no creo que sea solo si vivís en movimiento esto suceda, pero tal vez el movimiento, por ser diferente a lo que estamos tan acostumbradas, te permite estar más en contacto con, o más alerta, o más en contacto con el presente, ¿no? Como bueno, estoy viendo qué le pasa, qué siente. Y en esto que trae ahí Jor y bueno, que continúa Pau, que me parece súper interesante, yo siempre pensé que siempre estamos decidiendo, ¿no? Incluso cuando se decide de una manera también tradicional, ¿no? Pasa que simplemente a veces eso no lo cuestionamos, ¿no? Como qué es lo que debería ser, el hecho de que vaya a una escuela, de que tenga sus rutinas, de que tenga sus amistades, que viva cerca de su familia. Uno no lo cuestiona, lo hace, ¿no? Pero también uno está eligiendo y está decidiendo desde un punto. Hoy hablábamos también el tema por ahí de la culpa o si nos replanteamos quizás esta forma de vida y creo que desde una manera u otra siempre uno está eligiendo y trata de elegir con amor, con el mayor corazón posible. Y en nuestro caso puntual, como yo les contaba, salimos con Ligüe muy chiquitito, tenía 2 años y medio, y bueno, claramente él estaba acompañando y si bien como familia uno tiene ese registro o esa capacidad de conocer a nuestros hijos, a nuestras hijas y poder ver cómo se sienten, cómo están, nosotros siempre lo vimos como muy lindo, muy bien, muy sano, muy libre. Ligüe es un ser muy libre y hoy en día
ahora que paramos de viajar y salimos hace muy poquito con un ligüe ya de 7 años, que se sienta a nuestro lado y podemos tener otro tipo quizás de charlas y de conversaciones, siempre está presente como familia. Bueno, vamos bien, estamos bien, lo elegimos en el hoy, ¿no? En el presente, porque también creo que en este tipo de vida que uno elige, es muy hoy, ¿no? Es muy hoy, es el presente. Quizás el día de mañana nos encuentra en otra situación o sentimos volver porque alguno de los integrantes o mismo nuestro hijo no se siente cómodo, no está bien o extraña. Pero yo siento eso, ¿no? Como que la maternidad, sobre todo en movimiento, como decía Pau, como que nos permite eso, vivir muy en el día a día, vivir en ese pequeño presente que tenemos y que a veces, sí es cierto, ¿no? Uno está cansada y no das más porque tenés 1000 cosas que hacer y que resolver y que la feria y que el trabajo y la pareja y la casa y las cuestiones mecánicas y criar y maternar y también educarlos, ¿no? Y es un montón muchas veces. También lo es en la vida, quizás en una vida más quieta, por así decirlo, sobre todo como criábamos nosotros, que el ligüe de pronto tampoco era, que él iba a una escuela y si bien tenía sus ritmos y sus rutinas, nunca vivimos una vida, por así decirlo, tan tradicional, ¿no? Pero bueno, creo que más allá de todo eso y ese cansancio que muchas veces genera, y nos abrazo a todas las madres y a todas las familias porque es un tremendo viaje, es el viaje. Cuando quedé embarazada dije, este es el viaje, ¿no? El viaje de la maternidad. Y vaya qué viaje, ¿no? Que no tiene boleto de vuelta, ¿no? Pero bueno, lo sigo eligiendo y me quedo con esas grandes memorias que estamos construyendo también para nuestros hijos, para nuestras hijas, esos recuerdos. Hoy, por ejemplo, fuimos a una mina de oro y tuvimos que caminar un montón en subida, en bajada, y yo lo veía al ligüe y digo, qué lindo, ¿no? Compartiendo también con otros viajeros. Y pienso en cuando él sea grande y cuando recuerde también todas esas aventuras, ahora aprendiendo el idioma, un idioma nuevo. Y qué maravillosos, ¿no? Verlos también andar, ser, compartir con otras personas, como que siento que bueno, que me devuelve como parte de todo ese cansancio que a veces, bueno, se siente, ¿no? También y es real, pero bueno, en nuestro caso, la verdad que lo elegimos, lo recontra elegimos criar así, criar en movimiento, en libertad y sobre todo, como les decía, porque lo vemos a él o como familia que estamos bien y que es lo que nos vibra también y que lo que nos hace también como mejores personas. Yo siento que como mamá, obviamente siempre tenemos para cuestionarnos o para aprender o para decir, bueno, uy, esto no sé, los días estaré haciéndolo bien, ¿no? Voy bien. Pero cuando veo así para atrás, como que me reconforta un montón ahí la vida que llevo y siento que es como mi mejor versión en movimiento, porque es donde yo también me siento bien en ese rol, viajando libre, en movimiento. Y bueno, siento que eso también se transmite, ¿no? A la familia, a cómo uno está criando. Me encanta que lo digan ustedes, chicas, que son las madres en esta oportunidad que compartimos acá en este espacio, porque yo creo que en realidad lo que se pone en juego es lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? La construcción de la maternidad, ¿no? Nosotros que no tenemos hijos, muchas veces nos dicen, claro, ustedes pueden hacer esto porque no tienen hijos, ¿no? Como que si tener hijos sería un limitante para viajar o tener esta vida nómade, ¿no? Y yo siempre, pegadito a esa respuesta, siempre digo, pero yo tengo un montón de amigos y amigas viajeras que viajan y que tienen hijos y que no es una imposibilidad, es una experiencia hermosa. No, sí, ya sé, te dicen algunos siguen insistiendo de que es como una imposibilidad. Y realmente, ¿no? De lo que yo observo de la mayoría de las mamás y de los papás que viajan, por suerte tuve esa experiencia positiva de esto que están compartiendo ustedes, ¿no? Que tienen como más todavía la posibilidad de observar 24/7
bueno, ¿qué les está pasando, no? Y que obviamente va a haber momentos tensos, y va a haber momentos donde uno va a dudar, y va a haber momentos de querer pegar la vuelta, de parar, pero digo, son emociones y sensaciones que también se trasladan a una normalidad, entre comillas, ¿no? Como una vida en quietud o en una casa, ¿no? Fijo, ¿no? Como me parece. Así que, bueno, nada, me parece hermoso escucharlas. Sabés que te escuchaba, Jor, y pensaba en todas las veces que he escuchado decir que los hijos quitan libertad. Y me parece interesante pensar ese concepto, sobre todo hoy que se habla tanto de libertad y se enarbola la libertad, vivir en libertad como si fuera hacer lo que quiero todo el tiempo. En todo caso, lo que te quita libertad es no saber si va a haber educación o salud públicas para que alojen a esa persona, ser necesario. Te quita libertad no poder elegir ser o no ser madre. Pero no creo que maternar en sí mismo te quite libertad. Por supuesto que maternar es difícil, que es agotador, que es muy intenso y que vivimos en una sociedad donde los cuidados y la crianza siguen estando sobre los hombros, en la mayor parte de los casos, de las mujeres. Y que el 90 y pico % seguramente de los hogares monoparentales siguen siendo de mujeres. Entonces hay todo un entorno que atenta, tal vez, contra una maternidad gozosa. Pero si podemos hilar un momento un poco más fino y darse a otros, asumir responsabilidades afectivas, asumir compromisos con otro que es vulnerable y que depende de vos para existir, da muchísima libertad, no quita. Hay algo en correrse del centro, de la escena durante algunos años y asumir ese compromiso que implica maternar, que para mí te vuelve más libre. En ese boleto que decía Lucy, que es solo de ida, del vínculo que no te podés bajar, también creo que hay potencia en eso, en no poder bajarte de ahí, porque te obliga a reinventarte y a seguir buscándole la vuelta para estar lo mejor posible y acomodando piezas y reacomodándolas sin abandonar ese barco, ¿no? A mí, en lo personal, animarme a esa responsabilidad me hizo sentir más libre. Maternar me permitió sentirme más parte del mundo, más incluida en el entramado social, digamos. Y creo que tiene que ver con que, así como estuvo y está presente todavía el mandato de que si sos mujer tenés que ser madre, también se construyó otro mandato que sostiene que si sos mujer tenés que poder con todo, que es mejor andar sola y fuerte y no entrar en contacto con tu vulnerabilidad, ¿no? Y hacer lo que quiero sin rendirle cuentas a nadie. Entonces me parece que los mandatos están justamente, ¿no? para desarmarlos y reflexionar sobre ellos, pero sentirse parte de otros, de una familia, y no una familia en términos heteronormativos, ni una familia exclusivamente hablamos de hijos, ni de pareja, digo, una familia en el sentido amplio, una familia como núcleo de pertenencia. Una familia da potencia, porque hay una red que te permite ir a explorar sabiendo que hay un sostén, que tenés un hogar al que volver, porque somos seres sociales. Entonces, alimentar los vínculos, pensarlos, reflexionarlos, buscarles la vuelta, nos enriquece, digo, porque, por supuesto, sin idealizar, sin negar las dificultades, hay vínculos que no se pueden sostener y no se pueden sostener porque no son saludables, pero me refiero más a la cultura de descarte en la que estamos, que hay algo, una persona que no me gusta, entonces ya está, esa persona, no puedo con lo que no me gusta, como que ocupara todo. Entonces, habitar las contradicciones yo creo que nos hace más libres. Ahí me quedo pensando o me quedé ahí como reflexionando en un punto, ¿no? En esto de haber vivido quizás las dos experiencias de una vida más quieta y luego una vida en movimiento. Lo que siento a mí que me hace falta es la tribu, ¿viste? Como que siento que en viaje eso se pierde un poco. Esta tribu, ¿no? La familia, las amigas, las que nos juntamos a charlar mientras los peques están jugando, las que son refugio también de los que nos pasa, ¿no? Porque muchas veces nos sentimos también solas, nos sentimos agobiadas y tenemos ganas de conversar, de que nos abracen o simplemente
tomar un mate tranqui mientras los gurises están jugando, ¿no? Y eso a veces en movimiento es como que siento que falta. Quizás se transforma, ¿no? Lo estoy pensando, pero es diferente la tribu que uno puede... la tribu en todo aspecto, ¿no? Porque no solo es la tribu, uno la encuentra maternando, ¿no? Uno va haciendo de su gente, de sus pares, ¿no? Haciendo su tribu. Y bueno, en movimiento siento que eso un poquito cambia, ¿no? Quizás, bueno, la plaza es el encuentro con la tribu, ¿no? Quizás encontrarse con otras madres o con otros grupos y poder... por ahí poder compartir un ratito o simplemente nada, el descanso de que los gurises jueguen y verlos ahí y tranquilos, ¿no? Quizás en nuestro caso a veces vamos buscando consciente o inconscientemente esos lugares, como bien decía Pau, de llegás y buscas una plaza, ¿no? O buscar algún taller, o de pronto buscar alguna otra familia que también esté en la misma que vos, que esté viajando para poder compartir y poder, eso, ¿no? Como hacer esa pequeña tribu, pero no deja de ser como esa compartida como mínima, ¿no? Y que después se diluye. Eso como que rescato quizás o veo como por ahí un punto o un lado B a la hora de estar en movimiento, ¿no? O por lo menos de manera particular lo que yo siento. Bueno, me gusta que retomemos esta idea del concepto de la libertad que nos compartió Pau tal cual, sobre todo en esta época, en este tiempo bueno, que tanto se habla de la libertad. Y me encanta esa idea de poder pensar de que la maternidad te dio libertad, ¿no? Obviamente, vuelvo a decir, son construcciones subjetivas. Acá no estamos diciendo que tenemos la verdad de nada, muy por lejos de eso. Estamos compartiendo lo que nos pasa, lo que nos atraviesa, y por supuesto que, sobre todo para que después, obviamente del otro lado, haya alguien que quizás sienta que resuena con estas palabras y con este sentir, ¿no? Y de repente se puede sentir más acompañado o también interpelar, ¿no? Como tipo, nunca lo pude pensar así. Me parece que está buenísimo. Y bueno, y lo que dice Lucy también, ¿no? Pensaba en lo de la tribu. Yo digo que lo que la gente comúnmente pregunta de los temores que tiene la gente que se le proyecta en ver las maternidades en viaje, yo creo que es justo todo lo opuesto, ¿no? Es como que yo siento que ustedes lo pueden resolver bastante bien y lo que no se cuestiona a la gente es lo que realmente sucede, que es un poco esto, ¿no? Quizás la falta de la tribu fija, podríamos decirle, ¿no? Como la tribu constante, ¿no? Pero que bueno, que se transforma y que se encuentra de otras maneras, como por ejemplo esto que decían de la plaza o una familia que uno conoce y de repente te aloja por un ratito, y bueno, y no se puede evitar de que eso, obviamente, esos niños súper nutridos, ¿no? De esa diversidad de vínculos. Tenemos más experiencia de compañeras que decidieron compartirnos, así que las invito a que las escuchemos. Y después seguimos con esta conversa, si les parece. Siempre, desde muy chica, supe que quería ser mamá, pero nunca pensé en ser viajera y mucho menos ser viajera y cumplir ese rol en viaje. Yo defino la maternidad en viaje como un desafío constante. Estar en continuo movimiento, vivir acá, vivir allá, hace que la maternidad sea un sube y baja continuo. Empezamos nuestra aventura cuando la más pequeña del clan de Alas por el Mundo solo tenía 8 meses, Margarita 3 y Rufino 6. Si bien eran todos pequeños, al día de hoy lo siguen siendo, Rufi y Marga venían con un poco de rutina instalada. Pero Iru no. Yo creo que ahí estuvo el mayor desafío. Iru nació siendo viajera, ya nació libre, y criar en viaje implica eso, una libertad en un montón de aspectos. Ella sí que vino a desafiarme como mamá. Estar 24/7 maternando es algo que nunca imaginé. Cansa, agota, pone en juego todos mis sentimientos, los conocidos y los que no sabía que me habitaban. Pero después de toda esa revolución, verlos correr libres por la playa, disfrutar de cada ola del mar, verlos escalar una montaña, verlos hacer amigos nuevos constantemente, ver sus ojos asombrados hasta por un 100 pies, te das cuenta que esa maternidad en movimiento vale la pena. Siento que estoy criando, que estamos criando junto a mi compañero, seres humanos conscientes de todo lo que los rodea.
de la naturaleza, de los animales, de nuestro planeta. Les estoy demostrando que se puede vivir con poco, que no necesitamos tanto para ser felices. Estamos juntos los 5, viviendo nuestra mayor aventura y eso va a quedar para siempre en nuestros recuerdos. Valorar cada una de las cosas que tienen, saber que tienen mucho más que otros niños y muchas veces son ellos los que tienen menos, pero eso no te hace más o menos persona, sino lo que te define es tu humildad, tu sencillez, tu simpleza. Que lo simple está en los pequeños detalles, un abrazo, una sonrisa, una torta hecha por mamá. Maternar en viaje me pone en constante desafío, pero cuando los miro a los ojos y sé lo que les pasa, todo vale la pena. Conozco a cada uno de mis niños desde lo más profundo y eso para mí es un privilegio. Hola, mi nombre es Julieta y soy más conocida como la mamá de León de Casa Bestia. Hace ya 2 años y medio aproximadamente que mi vida cambió completamente cuando decidimos transformarnos en una familia nómade. No solo nuestra rutina me cambió, sino todo lo que tiene que ver con mi maternidad, que hoy en día, además de mi creatividad, es uno de los pilares fundamentales de mi existencia. Una vez escuché que cuando nace la maternidad, una tiene que aprender a convivir con el sentimiento de miedo y de culpa a la vez. Tal vez no les pase a todas, pero a mí me hizo sentir muy identificada. El miedo de estar equivocándome y esa sensación de culpa horrenda de que una decisión mía pueda llegar a afectarle son los sentimientos más pesados que experimenté en mi vida. Así que se imaginarán lo que fue tomar la decisión de cumplir este sueño de vender todo y salir a conocer este mundo, llevándolo a él. Sumarle el plus de ser madre a la vida nómade es tan bello como complejo. Y León era un peque que ya estaba insertado en un sistema escolar, que su mundo lo tenía en su habitación con sus juguetes y estaba rodeado de familia y amigos. Como siempre, para todas las decisiones que tomamos, León tiene voz y voto. El día que lo hablamos yo lo miraba a los ojos y trataba de entender si él estaba entendiendo lo que le estábamos planteando y si no le estábamos depositando mucha responsabilidad en la respuesta que él podía llegarnos a dar. Yo creía que nos iba a decir que no. A veces busco respuestas mirándolo fijo a los ojos como el día que nació. Así que cada vez que lo miro le pregunto sin preguntarle si lo que quiero hacer está bien, si no lo va a lastimar, y espero que la respuesta me caiga antes de su primer parpadeo. Él lo que nos respondió fue que aceptaba, que nos acompañaba y que quería vernos cumpliendo nuestro sueño, pero nos quiso aclarar que no era su sueño, que él era muy chiquito para saber cuál era. Ese día entendí que si bien en esta forma de vida hoy me toca ser su maestra escolar, quien llegó para enseñarme muchísimas cosas mucho más importantes que las que enseñan en la escuela, es él a mí. Y que es por eso que todo este tiempo estuve buscando respuestas en sus miradas. León es el mejor compañero de viajes y de las personas que conozco es la que mejor entiende este mundo. En este viaje voy a tratar de entregarle todas las herramientas que me sean posibles para que el día de mañana él también pueda cumplir sus sueños. Porque lo único que le deseo para su vida es que sea una persona de sueños cumplidos. Bueno, ahí las escuchábamos a Flor y a Juli, que nos compartieron un poco también su experiencia, su sentir con respecto a la maternidad en viaje. Hermoso escucharlas a las chicas. Bueno, es impresionante, ¿no? Cómo sale enseguida esta cosa del deber ser, de lo que corresponde, las dudas, el miedo, la culpa, que siempre están en la vida en general, ¿no? Pero bueno, me parece que con la maternidad siento que se hace como más grande, como más inmenso, ¿no? Esa mirada. Bueno, y sobre todo cuando son más grandecitos y se juega o se pone en juego el tema de la educación, ¿no? Como esto bueno, cómo haces para enseñarle, o incluso el juzgar, de decir por qué no lo tenés en una institución educativa, ¿no? Como hay un montón de cosas que se nos pueden criticar, podríamos decir, ¿no? En esta vida viajera, pero que yo siento como que en la maternidad vienen más duras. No sé cómo lo viven ustedes, capaz, chicas, ustedes lo viven totalmente diferente, ¿no? Pero a mí, que me toca un poco de costado, por no ser madre, pero sí por tener amigas viajeras, madres, siento que a veces viene como duro eso. No sé qué piensan ustedes o cómo lo ven. Sí, a mí me pasa que
que siento que la primera pregunta que nos hacen cuando nos ven viajando con Ligüe es ¿y cómo hacen con la escuela? Es la pregunta, es la caballito de batalla que nos hacen siempre esa pregunta. Y bueno, yo creo que siempre nos las hacen de un lugar lindo, ¿viste? Como que nunca sentí que nos la hagan desde un lugar de crítica, sino desde un lugar desde cómo hacen, ¿viste? Hay otra manera, hay otra forma. Muchas personas que quizás no se animan, o por ahí hay otras personas que realmente no conocen que hay otras maneras de educar también, pero siempre es la pregunta curiosa de todo el mundo. A veces sí, tenés esas personas, viste, que de pronto la sentís que te está preguntando y vos los educás, viste, como una mamá o un papá van a ser de maestros. Pero bueno, ahí al toque siempre respondemos nada, con la verdad y con nuestra experiencia. Nuestro caso particular, Ligüe nunca fue escolarizado de manera tradicional, incluso estando en Marden, en la quietud. Todo su sistema de jardín, digamos, lo hemos hecho en diferentes grupos que por ahí hemos gestado con otros padres y madres de enseñanza, que han sido espacios de juegos, de aprendizaje, de vida en la naturaleza. Nunca ha ido a un jardín tradicional. Y él, su primer grado, que nosotros estábamos en Mar del Plata, nos tocó transitarlo también en un lugar fijo, digamos, hicimos la experiencia, o sea, continuamos la experiencia de educarlo nosotros. Y la verdad que sí, es una experiencia desde nuestro punto de vista bastante desafiante. Para mí en viaje es el punto más desafiante que tengo, porque me interpela desde varios lugares, ¿no? Siento que hay que trabajar mucho la paciencia, sobre todo en mí, la paciencia, y bueno, y entregarse y confiar también, porque aparecen los miedos, como mismo comentaba también ahí Juli, lo estaré haciendo bien, estar aprendiendo, y ahí viene el aprendizaje también para nosotros, porque también en un punto es desescolarizarnos también a nosotros, ¿no? Uno viene con un montón de ideas y un montón de maneras de cómo fue criado. O sea, nosotros fuimos, no sé cuántos años en el sistema educativo, toda nuestra vida. Entonces, de pronto también tener que enseñar desde otro lugar a veces se me hace un poco difícil. Estoy ahí encontrándole, buscándole la vuelta, porque a mi personalidad y a la personalidad que tiene Ligüe, él es una persona él es muy capaz, pero le cuesta muchísimo sentarse, ¿viste? Entonces cada vez que hay que hacer una actividad o hay que hacer una tarea, es un tema, ¿viste? Y ahí es cuando digo, ay, estoy preparada para esto. Y después, nada, intento por ahí relajarme y confiar en él y darle sus tiempos y quizás como meterme hasta ahí, dejarlo que él también experimente, soltar a veces un poquito quizás el control. Y ahí es donde mejor nos resulta, ¿viste? Donde él también aprendemos mucho en la naturaleza. Hoy les contaba que fuimos a una mina, pero bueno, sí es cierto que por lo menos para nosotros, que él está haciendo su segundo grado y que no está en ningún sistema también de educación a distancia, o sea, lo vamos educando plenamente su mamá y su papá, es un gran desafío. Pero como les decía, verlo a él, cómo se va desenvolviendo en la vida y cómo va aprendiendo, si bien es un gran desafío y muchas veces me interrogo, nada, lo veo bien, lo veo contento, lo veo una persona que va aprendiendo un montón de cosas de la vida, ¿no? Más allá de la currícula, que también la va aprendiendo, pero bueno, a nosotros en particular también, más allá de que aprenda a leer, a escribir, a sumar, a restar y a hacer operaciones, nos interesa mucho que él vaya aprendiendo de la vida, ¿no? De la vida misma, de cómo relacionarse, de cómo desenvolverse. Escuchaba a Flor que relató muy bonito, ¿no? De esto de aprender a vivir con poco, a ver a sus papás trabajar. Él nos acompaña también a la feria y en la feria juega, y bueno, siempre buscándole la vuelta, ¿no? Para que él sea parte, y en los lugares donde trabajamos también él pueda sentirse bien y sentirse a gusto, pero yo siento que él
va aprendiendo también todo eso, ¿no? A autogestionarse en distintos aspectos y esa es la parte que también me llena de orgullo porque lo veo lindo, lo veo un ser bonito. Sí, qué lindo. Escuchaba y pensaba también en esto que decía una de las chicas, ¿no? Que la escucha activa, ¿no? El niño diciendo, yo los acompaño, pero esto no es yo soy muy chiquito para tomar esta decisión. ¿Cuánta sabiduría hay en eso? Y me parece que eso también es para nosotros. En lo personal, mi hijo tiene 3 años, entonces un poco estamos recién empezando a preguntarnos, bueno, cómo abordar el tema de la educación en movimiento. Fue algo que conversamos en los primeros meses de embarazo. Fue como uno de los temas más importantes para nosotros pensar la educación más allá del movimiento. Digo, ya todos sabemos que un niño no puede estar 6 horas sentado, quieto, no es saludable para su vida. Pero bueno, es lo que existe ahora, también es un espacio para socializar. No estoy segura de que haya un sistema que sea mejor que el otro, me parece que también depende muchísimo de cada niño, como estar atento. Hay niños que conectan mucho más con la lectura o con la oralidad, ¿no? Con la historia relatada. Hay niños que necesitan la experiencia física, estar en contacto también con las necesidades propias de cada persona. Me parece interesante. Creo que vamos a seguir en movimiento algunos años más, entonces va a haber una cuota de virtualidad o de enseñanza nuestra, digamos, como padres para Conatu. También me encantaría que vaya a la escuela del lugar donde estemos 2 meses, que experimente lo que es una escuela tradicional. O sea, la sensación que tengo es que lo mejor que puedo ofrecerle son experiencias diversas y que él vaya construyendo, que vaya tomando de las experiencias que le podamos ofrecer lo que para él sirve y puede ir construyendo a partir de eso, ¿no? Me parece súper interesante eso que planteás, Pau. Creo que es la base, ¿no? El hecho de ir compartiéndoles experiencias y mostrarle como este abanico de posibilidades. Al comienzo hablábamos de las decisiones, ¿no? Y que un niño o una niña esté en un sistema educativo todos sus años, ¿no? También es una decisión, ¿no? Y a veces, y muchas veces no la cuestionamos, es lo que debería ser, ¿no? El deber ser. Así que me parece súper importante que vayan experimentando, ya sea en una escuela. A mí me encantaría que, por ejemplo, que el IWE pueda vivir también la experiencia de ir a una escuela, no sé, en Brasil, y que pueda también aprender el idioma, ir un tiempito, ir a otra escuela que quizás tengan otra forma que no sea tan tradicional de educar y de vivenciar. Más la que nosotros le presentamos, el contacto con la naturaleza y que, bueno, vayamos haciendo las experiencias, ¿no? No hay nada más lindo del viajar para mí que es el ir recolectando experiencias, ir haciéndonos. Y también pasa, ¿no? Mucho en el mundo viajero que al no estar tal vez tan a la mano la oferta, el Estado no contempla esta forma de habitar, por ahí ir un tiempito a una escuela puede significar algunos problemas, qué sé yo, pero tampoco está bueno caer a veces se critica mucho a la escuela, no, esto que yo decía, ¿no? Porque a veces no contempla las necesidades propias del niño. Bueno, lo sabemos. Ahora bien, la escuela cumple una función de socialización, de encuentro, y también para los padres, para los mapadres que trabajan, que van todo el tiempo, es una función social que también está bueno rescatar, porque a veces pasa un poco en este mundo viajero que, y lo digo como yo misma, me encuentro, se critica mucho a la escuela tradicional y me parece que hay que profundizar más, ¿no? No quedarnos en blanco o negro, sino seguir pidiéndole a las instituciones estatales que se abran a diferentes experiencias, seguir ocupando esos espacios, dando lucha en esos espacios y reclamarlos como propios con nuestras necesidades particulares, o bueno, o participando lo que se pueda, pero no renegar de esos espacios que son tan importantes. Bueno, me encanta que lo traigas, Pau, porque sí, porque también es verdad, ¿no? Que por ahí en el mundo viajero se escucha
el bardear, ¿no? el sistema educativo, y también he escuchado más padres que decidieron este estilo de vida porque era la forma que encontraron para poder acompañar a sus hijos, ¿no? Hijos que por ahí tienen necesidades diferentes, y esta fue la forma que más les resultó, ¿no? como válido, ¿no? Y bueno, nada, obviamente que en este espacio somos súper, apoyamos y defendemos, ¿no? Y sobre todo la educación pública, pero bueno, está bueno, ¿no? Está bueno esto de hacernos como preguntas y como poder apostar a un sistema que ojalá que en algún momento, bueno, sea realmente, ¿no? más inclusivo, ¿no? Que por ahí no quede solamente en las ideas y que realmente se pueda como concretar eso. ¿Les parece que escuchemos audios de otras compañeras más que creo que hablan justamente de su experiencia con sus hijos e hijas, y sobre todo en relación a la educación? Hola a todos, bueno, mi nombre es Mariana. Nosotros estuvimos viajando con mi marido y mis dos hijas, Juana y Amanda, de 6 y 9 años, el año pasado por Brasil y Argentina, 9 meses en total, fue casi todo el ciclo lectivo, y la pregunta que más nos hacía la gente era, ¿y ellas no van a la escuela? Apenas veían los niños, era lo que nos preguntaban. ¿Ellas no van a la escuela? ¿Y cómo hacen? No, les enseño yo. ¿Y cómo hacen? ¡Wow! La verdad que eso era lo que más nos preguntaba, como lo que más le llamaba la atención a la gente. Y yo disfruté muchísimo de darles clases a mis hijas. Fue como un vínculo hermoso, de algo que me daba el lugar para vincularme con mi hija profundamente. Y la verdad que a mí, yo soy docente de todos modos, pero a mí la verdad que me encantó esa parte, de poder compartir eso. Bueno, nosotros teníamos la rutina de todas las mañanas levantarnos, tipo 9:30, 10, tranquis, y armábamos la mesita generalmente en la playa, porque estábamos siempre frente a la playa, o en la rambla, digamos. Armábamos la mesita, desayuno, y después escuela. 1 horita de escuela todos los días. Yo tenía una en la sala de 5 y la otra en 3er grado. Yo con los manuales, había llevado carpetas de otros chicos, de otros, que eso me sirvió como referencia. Y bueno, 1 horita de escuela, que en 1 hora de escuela, yo siempre digo, en el 1 a 1, son más que 4 en la escuela con todo el grupo. Así que no es necesario 4 horas de escolaridad. Y aparte, bueno, todo lo que aprenden en el entorno. Nosotros en un momento las inscribimos en Brasil, como nos quedamos 2 meses y medio en un lugar, las inscribimos en una escuela y fueron, y con la idea de que aprendan portugués, y la verdad que aprendieron portugués, así que eso también está bueno. Sí, nos pasó que las nenas extrañaban la escuela, que extrañaban como su vínculo. De hecho, la más grande ya al final del viaje no quería viajar más, estaba cansada, extrañaba la escuela, extrañaba a sus amigas. Bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Con los niños. Y la más chiquita no, la más chiquita tenía 5 años y era como que ella era feliz así, pero la más grande es como que se extrañaba. Así que esa fue una de las razones también por las que volvimos. Y después volvimos y las inscribimos en las escuelas, terminaron el año, pasaron, o sea, en ese sentido todo bien, siempre no va a haber problema en ese sentido. Nosotros cuando salimos de viaje, la verdad que no conocíamos el sistema CADEA de educación a distancia del Ejército Argentino, lo conocimos viajando. Entonces yo en realidad fueron directamente fuera del sistema las nenas, bajo ningún sistema, fueron con mi enseñanza. Y la verdad es que uno se pregunta todo el tiempo, como se pregunta en todos los aspectos de la vida como madre, si está bien lo que estoy haciendo. Y a mí me quedaba como la duda, más allá de que yo sea docente, ¿estarán bien? ¿Estarán a nivel? ¿Les estaré enseñando lo correcto? Por suerte son muy buenas alumnas y la verdad que no tuve ningún problema. Pero bueno, uno no deja de preguntarse. Cuando volvieron a la escuela acá, yo ansiosa para ver si estaba todo bien, si estaban a nivel. Pero yo creo que, repito, el vínculo que se genera en una situación pedagógica, siendo madre e hija, a mí me encantó, lo disfruté muchísimo. Dense la posibilidad también de disfrutar de esos momentos,
porque son únicos. Bueno, mi nombre es Flor, tengo 34 años, soy mamá de una niña, Cata, que tiene 4 años, y junto con mi pareja, el papá, y nuestra perrita Cleo, ya salimos hace 1 año y medio bajo el proyecto Freestyle a dar alguna vuelta. Primero, nada, obvio con el proyecto de Argentina-Alaska, la verdad que nos duró 1 mes y medio, 2, en viaje. Dijimos, bueno, viajemos hasta donde podamos y después vemos. Nos costó mucho adaptarnos, principalmente a mí y a la pequeña, por cuestiones a la pequeña de extrañar. Extraña mucho el colegio, los amigos, los abuelos, el barrio, todo. Y a mí por 8000 razones, también desde ella, obviamente, hasta los tiempos que uno tiene en viaje, lo cansado que uno está en viaje porque hay que hacer 8000 cosas todos los días, y a nivel profesional también, ¿no? Dejar todo. Yo tenía una profesión, un trabajo que me gustaba, y la verdad que dejar todo cuesta y costó bastante. Y en viaje propiamente con la maternidad cuesta mucho. Yo creo que una maternidad activa y presente está llena de dudas todo el tiempo, porque es como un poco así, uno es nuevo en esto y no sabe a qué se enfrenta, a qué está bien y qué está mal. Imagínense sacando al niño de un lugar donde es lo normal o lo esperable, donde vos tenés, no sé, maestras, profesoras que te van diciendo, sí, no, está bien, por acá, por allá, tenés abuelos, tenés tíos, tenés gente que medianamente te puede ir guiando un poquito. En esta vida no tenés nada, más que es absolutamente todo nuevo. Entonces yo creo que eso es lo que, ¿no?, principalmente me pesa como madre. ¿Estaremos haciendo bien? Yo sé que tiene un montón de cosas hermosas. O sea, a ver, nada más lindo que mostrarle el mundo a tu hija de tu mano. O sea, y esa conexión que sé que estoy generando es única e impagable. Pero bueno, las dudas están y cuesta, ¿no? Y a veces me dicen esta frase, bueno, pero los chicos se adaptan a todo. Y yo me la replanteo 1000 veces. Digo, sí, se adaptan a todo, pero ¿a qué costo, no? Creo que sigue siendo una frase vieja, que sí, se adaptan porque, bueno, que no piensen, que no sientan, los cancelamos todo y para adelante. Y sí, obvio, a la larga se van a terminar adaptando porque no les queda otra. Pero ahora que todo se repiensa, me cuesta, ¿no?, aceptar un poquito esa frase. Bueno, ahí las escuchábamos a Mariana y a Flor, les agradecemos también, le mandamos un abrazo a las chicas por dejar su sentir en esto y su experiencia. Tengo una pregunta para hacerles, chicas, en relación a ver qué les pasa a ustedes. No sé en tu caso, Pau, porque bueno, tú es chiquitito todavía, pero del cruce con otras madres viajeras, ¿no? ¿Ustedes creen que la tarea del tener que educar o a la hora de enseñarles recae más en las mujeres que en los varones, o lo ven medio como compartido? Bueno, en nuestro caso particular, lo que nos funciona, lo que nos sirve mucho es dividirnos. Por ejemplo, mi compañero le fluye muchísimo más lo que es la cuestión relacionada con los números, las matemáticas, entonces él le da esa parte al igual. Y a mí me gusta muchísimo más la parte de la lectoescritura, la parte de sociales, entonces como que yo me encargo de esa parte. A veces igualmente me toca por ahí dar algo de matemática, pero como que tratamos de dividirnos así. No tuve tantas experiencias con otras familias viajeras que estén educando en el camino. Las familias que nos hemos cruzado, yo sentí lo poco que por ahí se compartió o se charló, que sí era una actividad bastante compartida y como que funcionaban de esta misma manera, ¿no? Como en el lugar donde se sentían cómodos era lo que le daban al peque.
pero sí pensando, ¿no? Quizás en otro tipo de educación o tener personas conocidas o amistades, sí siento que es una actividad que un poco recae, ¿no? en la mujer, en esto de quizás, no sé, tener que chequear el cuaderno, a ver si hay una tarea o preparar los útiles, como que la gestión en sí creo que sí, que es una actividad, ¿no? Que todavía está más relacionada con el mundo de la mujer. Pero ya te digo, en viaje como que yo no lo he sentido o no he visto por ahí esa distinción en cuanto a las personas que nos hemos cruzado. Bueno, en nuestro caso, Atu todavía no ingresó, tuvo una primera experiencia en un espacio de juegos en Mar del Plata y actualmente por ahí tiene más interés en leer sobre distintos tipos de educación, la educación viva y qué sé yo, es mi compañero, pero sí he notado, no sé si a ustedes les pasó, un poco la educación sí noto que recae más en la mujer, que me parece que bueno, que es obvio para el sistema en el que vivimos, ¿no? Como las mujeres siempre tenemos en nuestras espaldas los cuidados, la educación, bueno, es parte de cómo nos hemos sido educadas y es parte, creo, de lo que acá, en esta grupa, no damos por sentado y tratamos de pensar, de reflexionar, de cuestionar y de preguntarnos, por lo menos, ¿no? Porque, bueno, por ahí se da, como en el caso de una de las chicas que hablaba, ella es docente, evidentemente tiene más herramientas. Ahora, una cosa es que sea una decisión, o como comentaba Lucy, uno se divide en matemáticas porque le sirve más. Una cosa es que sea una decisión y otra cosa es que, por default, siempre a mujeres haciéndonos cargo de la educación, de la salud, que es un tema que también pasa mucho, ¿no? De los cuidados más básicos. Bueno, las dos trajeron el tema de la salud, ¿no? Digo, como que, bueno, que dentro de educación también la ocupación por la salud, ¿no? Bueno, y para ir terminando, me gustaría preguntarles a las dos si nos pueden compartir qué momento viajando, ¿no? En su experiencia como madres, recuerdan o se les viene, puede ser un momento o puede ser una situación en general o puede ser un momento del día, no sé, lo que se les venga, ¿no? No las quiero condicionar tanto, pero que recuerdan ustedes así como de mucha felicidad y mucha alegría, ¿no? Incluso hasta como reafirmando esto que están haciendo, ¿no? De decidir vivir viajando y sobre todo con esta característica de ser madres. Yo tengo un momento que me quedó guardado y grabado ahí en el corazón. Les cuento un poquito, hace un tiempito estuvimos por Paraguay, en un lugar que se llama el Salto Suizo, un lugar hermosísimo, y tenía una tirolesa. Ligüe, fanático de las tirolesas, cuando vio que ahí se podía hacer, estaba reentusiasmado. Bueno, empezamos a subir la trilia, ya fue emocionante hacerla en familia, nos encanta salir a la naturaleza y explorar. Y cuando llegamos había que trepar, agarrarse, era bastante aventurada la trilia. Y resulta que cuando llegamos, claro, la tirolesa era grande, era imponente, era 200 metros de largo y tenía una caída de 100 metros y cada uno se tenía que tirar solito. Así que bueno, Ligüe, imagínense, de abajo se veía la cascada hermosísima y el pozo de agua abajo. Ligüe estaba no sabía qué hacer porque estaba con muchas ganas de tirarse, pero a su vez le daba miedo. Tenía miedo a la altura, dijo que le daba un poquito de pánico, lo pensó, casi se pone el casco, todo el equipamiento de seguridad y al final no se animó. Bueno, nosotros nos tiramos, lo acompañamos a él, bajamos y él quedó como medio, ¿no? Porque era algo que él tenía muchísimas ganas, pero que el miedo le había puesto ahí un freno. Entonces, bueno, lo acompañamos, le dijimos que se quede tranquilo, que haber subido hasta ahí había sido hermosísimo, que ya era un gran desafío y que ella iba a tener otra oportunidad de poder hacerlo. Y hace muy poquito, estando acá en Brasil, en un lugarcito en Capitolio, nos convidan para ir a un parque, que había en el parque una tirolesa. Y lo lindo de esta tirolesa fue que te podías tirar acompañado.
y él elige a tirarse con su papá. Y yo estaba abajo filmándolos y bueno, cuando pasaban ellos me iban saludando, ¿no? Y para mí fue hermosísimo porque él, bueno, toda la travesía hasta llegar hasta ahí estaba súper emocionado, bueno, le generaba esa ansiedad, ¿no? Cuando tenés ganas de hacer algo y estás a punto de hacerlo, y ver su carita, las manitos, cómo la ponía, estaba totalmente emocionado, pero estaba como muy tranquilo de poder hacer esa actividad junto a su papá. Y para mí fue mágico, fue muy hermoso porque verlos ahí, no saben cómo iba, imagínense, tirados de la tirolesa, abrazadito, el Ligüelo abrazaba a su papá y fue hermosísimo. Ellos me saludaban desde arriba y la carita luego de Ligüe, de haberlo logrado y de haberse animado, y me decía: mami, la verdad que estoy muy contento porque superé mi miedo y bueno, a mi tiempo, y pude hacerlo y lo logré y estoy feliz. Y él tan manija que quería volverse a tirar miles de veces. Y son esos momentos, ¿no?, en donde todo tal cual cobra ese sentido, ¿no? Que sabes que aunque haya días que son agotadores, hay días que también compensan un montón y que llenan el alma y que nos hacen ser conscientes de la oportunidad maravillosa que tenemos de compartir ese 24/7 y llenarlos de lindos momentos también, de lindas memorias. Y me pasa que a veces se despierta a la mañana, ese primer instante de mañana cuando abre los ojos, pregunta: ¿dónde estamos hoy? ¿Viste? Como mira por la ventana a ver cuál es el paisaje, en dónde estamos. Y siempre me causa gracia, o sea, siempre me hace reír esa pregunta, como me parece muy vital. Y viene pasando que venimos de lugares de los que no se quiere ir. Estuvimos en un lugar en Misiones, que había una cascada, y él decía: no me quiero ir de acá. Y estuvo bueno la conversación que venía surgiendo con él, que era como: bueno, pero acordate que no te querías ir de allá y llegamos acá. ¿Y qué pasó? Y estás más contento. Y entonces él como va teniendo ese registro de que a veces no se quiere ir, pero que lo esperan otras cosas, ¿no? Y empezar a verlo en él, cómo empieza a entender esa dinámica, o cómo la va incorporando, cómo va siendo parte de él, y cómo va recordando ciertas cosas, ¿no? Ahora hicimos como 20 días desde Foz de Iguazú hasta llegar a Río Medio rápido, tratamos de hacerlo, para llegar al mar. Entonces fueron muchos días de ruta que se le hicieron pesados, y en el momento que llegamos al mar, corría en la playa y decía: estoy emocionado, y tiene 3 años. Entonces era como muy lindo escucharlo así, como se agarraba el pecho y estaba contento, y corría y nos abrazaba, y era como el mar. Esas experiencias son absolutamente hermosas, impagables, te dan mucha felicidad. Ay, qué lindas chicas, me encanta. Agradecerles enormemente porque incluso para poder grabar este episodio, ¿no?, la organización que siempre necesitamos como viajeras, pero además ustedes como madres, ¿no?, esto de, bueno, a ver si está el compa ahí para encargarse, ocuparse él de quedarse con sus hijos, por todo lo que contaron, por todo lo que compartieron. Bueno, de mi parte súper emocionada, conmovida y súper agradecida de este espacio, bueno, de esta grupo en general, por esta oportunidad de escucharlas y acompañarlas acá, ¿no?, de este lado. No sé si quieren compartir algo más que les haya quedado en el tintero o algo. Bueno, muchísimas gracias por hacerme parte de este episodio. La verdad que fue mi primera experiencia compartiendo sobre estos temas y bueno, participando de un podcast. Así que bueno, gracias a Resistencia por ser sostén, por permitirnos abordar estos temas que nos atraviesan y que son necesarios para desmembrar todo esto que nos pasa, por desromantizar también un poco la vida en viaje, la maternidad en viaje, y para ver sus lados hermosos y también esos lados B. Así que bueno, agradezco totalmente el espacio y bueno, muy agradecida. Nada, la verdad, hermoso poder participar, conversar y repensar juntas, ¿no? Esto, y en definitiva, es nuestra vida misma. Desde que somos madres, estás
parte de la vida, es muy difícil de definir o de acotar, y encontrar espacios donde pensar, reflexionar, poner en palabras, ¿no? Todas estas cuestiones que traían las compañeras, los miedos, la culpa, la felicidad, los desafíos, siempre pensarlo con otras y reflexionarlo comunitariamente nos enriquece y nos fortalece y nos da más herramientas, y es tejer redes también, porque muchas veces se habla, ¿no?, de la tribu, y sí, es cierto que viajando un poco se pierde, pero también es muy difícil construir tribus reales. Se habla mucho de tribu y muchas veces no está tan presente. Digo, hasta en la vida en quietud, ¿no? Hay muchas mujeres muy solas maternando, y hablar de la maternidad y compartir no es algo, bueno, cada vez es un poco más habitual, pero ha transcurrido durante muchos años en soledad. Así que este espacio es hermoso, se agradece. Gracias enormemente, chicas. Yo no voy a agregar absolutamente más nada porque me encanta y quiero que quede resonando las palabras de ustedes. Solo me queda decir que quienes estén escuchando del otro lado, esto es Resistencia Viajera, que nos pueden seguir por redes, en TikTok y en Instagram como resistencia.viajera. En el podcast pueden poner, por favor, la campanita para que les avise cuando se sube un nuevo episodio. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Esto fue, es y seguirá siendo Resistencia Viajera. Bienvenidos a la Resistencia. Si te gustó este contenido, puedes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. También podés escucharnos en Spotify y encontrarnos en Instagram como Resistencia Viajera. Ser las voces que se alzan caminando.